importante es, el enfoque principal es el alma. Todos y cada uno de nosotros tenemos un alma que está compuesta aquí en nuestro cuerpo, ¿verdad? Si no tuviéramos alma, nosotros estuviéramos inertes o muertos. El alma que puso el Señor en nuestro cuerpo, el espíritu que puso el Señor en nuestro cuerpo, es lo que nos mantiene ahora vivos y de pie y activos. Entonces, mientras nosotros estemos incorporados, yo le digo incorporado porque estamos incorporados a este cuerpo. Un día este cuerpo se quedará y el alma y el espíritu saldrá para ir a la presencia de Dios. Dios nos va a dar un cuerpo nuevo, pero el cuerpo que tenemos ahora va a volver a la tierra, porque de ahí fue tomada, dice su palabra, y ahí quedará. Pero hay un alma, hermanos amados, que está en nosotros. Dios la puso. Y ahora nosotros tenemos un libre albedrío en nuestra vida. O sea que lo que está adentro de nosotros, el alma, tiene un libre albedrío. Nosotros tenemos un libre albedrío. El alma tiene que ver con el yo, porque ahí está el asiento de los sentimientos, ahí está el asiento de todas aquellas cosas preciosas que nos hacen ser con un don de persona, un don de gente, dependiendo. Las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas, porque Dios cambió nuestro corazón. Por eso la Biblia dice, alma que pecare, esa morirá, así dice la palabra. ¿Por qué? Porque es en el alma donde se origina, donde está el pecado. Ahí fue donde engendró. Pero hemos venido viendo a algunos personajes, a algunas personas exclusivas que están en la Biblia, para poder tomar ejemplo de lo que Dios ha puesto en las Sagradas Escrituras. Ya vimos la vida de Pedro, ya vimos la vida de Pablo, la vida de Juan, la de Judas, ¿verdad? Ahora ya vimos también qué es el alma, y vamos a ver después qué es el espíritu que está en nosotros, no el Espíritu Santo, sino el espíritu que está en nosotros. Pero ahora, hermanos, vamos a ver el alma en el cuerpo que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Qué interesante, ¿verdad? Porque su palabra dice que Él se hizo hombre y fue como nosotros, ¿verdad? Así que Él también vino a la tierra, tuvo un alma. Lo maravilloso en nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesús, es que Él nunca pecó, porque Él no tuvo la herencia, y lo vamos a ver, Él no tuvo esa herencia contaminada que se inició en el jardín del Edén. Y qué interesante, pero se hizo hombre, y ahí es donde vamos a ver. Entonces vamos a leer Juan capítulo 1, verso 14. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Así dice en el verso 14 del capítulo 1 de Juan. Y aquel verbo fue hecho carne. Oiga, aquel verbo fue hecho carne. Y al haber sido hecho carne es que había un alma ahí. Y habitó entre nosotros. Y habitó entre nosotros, dice el evangelista. Y vimos su gloria. Y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya. Bendito y alabado sea su nombre. Muy bien. Entonces, hermanos amados, nuestro Señor Jesucristo dice que fue hecho carne. Pero veamos cuál fue el propósito de Dios al enviarlo a la tierra. El propósito de Dios cuando envió a su Hijo amado era porque Él venía a salvar lo que se había perdido.
porque se había perdido aquella gracia que habían obtenido Adán y Eva. Porque ellos habían sido designados para vivir, hermanos, mucho tiempo. Pero ellos se les llamó para que se abstuvieran de comer cierto fruto. Porque el día que comieran ese fruto, dice su palabra, ellos morirían. Y el diablo, como vino a robar, como vino a matar, entonces comenzó a aprovecharse de las circunstancias. Dios no va a poner a nadie en medio del camino, hermano, sin que tenga un conocimiento. Por eso nosotros venimos a la iglesia y todos los días que estamos y aprendemos, Dios nos está enseñando y nos pone en el camino. Nos dice el Señor, aquello que se obtuvo en aquel tiempo, ahora nosotros lo obtenemos por esa situación pecaminosa. Usted y yo ahora sabemos cuál es lo bueno y cuál es lo malo, ¿verdad? Sabemos lo bueno y sabemos lo malo. Hay una voluntad en el alma que trabaja. Nosotros sabemos que es esto malo, entonces yo no lo tomo. Ahora, dice la palabra, hijo mío, dame tu corazón. Entonces, nosotros cuando le damos el corazón, estamos abriendo nuestra alma y la estamos poniendo a los pies de nuestro Dios. Entonces, ya nosotros no hacemos lo que antes hacíamos, lo que era malo para nosotros. Ahora nosotros en el conocimiento de la palabra hacemos lo bueno. Y ahí también la palabra dice que todas aquellas cosas viejas se quedaron atrás y han sido hechas nuevas ahora todo. ¿Por qué, hermanos? Porque en una vida nueva, la cual ahora nosotros tenemos, ahora todo es nuevo y todo es diferente. Qué lindo es esto, ¿verdad? Pero sabemos que allá se perdió todo. Entonces nuestro Dios tuvo que enviar a nuestro Señor Jesucristo en una misión muy importante. Porque Él vino a salvar lo que se había perdido en el jardín. Lo que Dios había propuesto, porque la proposición, el deseo de Dios para nosotros, sus hijos, para la creación de Él, es que todos y cada uno alcancemos llegar a una vida eterna. Ese es el propósito de Dios. Por el pecado Dios nos puso de esta manera. Ahora nosotros luchamos contra todas las cosas de la vida. Luchamos contra los intereses personales, con poder salir hacia adelante. Tenemos por orden un trabajo y tenemos todas estas cosas de compromiso. Y ahora nosotros en medio de esta vida tenemos que prepararnos, hermanos, para poder lograr la vida eterna, porque eso es lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo. La muerte de nuestro Señor Jesucristo no fue solamente para que pasáramos el resto de nuestros días aquí en la tierra, pues bendecidos. No, la muerte de nuestro Señor Jesucristo era para limpiar lo que se había ensuciado en el pasado. Y poner en el orden para que ahora en el orden nosotros logremos llegar hasta el final. Llegar hasta la vida eterna. Esto es maravilloso y yo les felicito en esta tarde. Porque es así como nosotros estamos logrando y permitiendo ser vencedores y poder alcanzar lo que realmente quiere Dios para todos y cada uno de nosotros. Amén. Eso es lo que quiere Dios. Por eso debemos siempre tener el interés de seguir adelante. Pero tuvo que enviar a su Hijo amado para que tuviera ese cambio, para favorecernos a nosotros. Por eso nosotros estamos agradecidos con nuestro Señor Jesucristo. No estamos agradecidos con ningún hombre en particular, con la Virgen María, con la Virgen de Guadalupe, ¿verdad?
Estamos agradecidos con Dios, con nuestro Señor Jesucristo, porque realmente fue Él que murió en la cruz del Calvario. Fue Él el que trajo el cambio. Por eso Él es el único, dice su palabra, que Él es el único intercesor entre Dios y los hombres. Por eso cuando usted ora, no es cuando usted reza. Cuando usted ora, hermana, hermano, usted ora en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Usted pide un favor a nuestro Dios. Sana, un ejemplo, sana a mi hijo, sana a mi hija, hazme esto, hazme el otro, en el nombre de Jesús. Porque es el único que merece toda la honra, el único que tiene el medio para abrir la puerta gloriosa del cielo. Porque Él venció al enemigo en la cruz del Calvario. Él venció la muerte. Y por eso, hermanos, han habido hombres, han habido personas, hermanos, que han servido al Señor, excelentes, y yo creo que están en el cielo. No, por eso le vamos a hacer un altar y vamos a comenzar a adorar a aquellos que han hecho el bien. No, nosotros pasamos en la historia, y porque todo lo que hace el hombre y todo lo que ha hecho a través de la historia del Evangelio en la tierra, hermanos, algunos se han olvidado, han quedado en el olvido, pero eso no importa, no importa, porque la recompensa no viene del hombre, sino viene de Dios. Y es Dios el que ha recompensado a tantos siervos que a través del tiempo le han dado la vida, le han dado todo al Señor y que ahora están en la presencia gloriosa de nuestro Dios. Por eso todo lo que usted, yo, podamos hacer, hagámoslo para la gloria del Señor, para Él y no para nosotros. No, nosotros solo somos instrumentos del Señor en sus manos. Amén. Nuestro Señor Jesucristo fue diferente, porque Él tuvo que venir del cielo, de la patria celestial. Él vino de un lugar, hermanos, donde indudablemente yo pienso que Él no quería venir. Porque si estaba bien, dígame, si usted viviera en una mansión linda, preciosa, donde lo tiene todo, donde usted disfruta, usted saldría de una mansión para irse a un lugar donde hay solo problemas, donde hay solo pecado, ¿verdad que no? No nos gustaría salir de nuestro hogar así, pero nuestro Señor Jesucristo sí lo hizo. ¿Por qué? Porque Dios ama al ser humano. Entonces aquel verbo fue hecho carnes, dice que fue hecho, no dice que fue creado, fue hecho. Y qué lindo cuando nosotros consideramos que la palabra de Dios es poderosa y que a la voz de Dios se hacen todo lo que Él quiere. Entonces dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Cuánto tiempo vivió en medio de la humanidad? 33 años. Él murió bien joven. A la flor de la juventud murió nuestro Señor Jesucristo. Pero Él vino y cumplió con la misión en su vida, la que vino aquí a la tierra. También nosotros tengamos esa mentalidad, hermanos, que Dios nos dio la vida y que hemos venido aquí a esta vida para cumplir un propósito de Dios. Porque Dios nos ha dado a nosotros un propósito. No nos ha dado la vida solamente para que la malgastemos, para que hagamos lo que nos viene en gana. No, hermanos, nos llamó y nos puso a nosotros vida y nos puso un alma y nos puso un corazón, un espíritu para poder que nosotros tengamos un propósito. Usted y yo tenemos un propósito. Para empezar, nuestro propósito ahora, ¿cuál es, hermanos? De engalanar el trono de Dios. ¿Y cómo lo vamos a engalanar el trono de Dios? Con nuestras alabanzas, con nuestra adoración, con nuestra búsqueda. Decía una persona, ay, qué pastor, es que yo no puedo hacer nada. No, aquí no hay nadie que no pueda hacer nada. Todos podemos hacer algo.
Claro que no todos podemos hacer a la magnitud que uno lo puede hacer. Unos hacen una cosa poquita, otros harán otra cosa más grande. Pero no importa lo que nosotros hagamos y cuál es lo que podamos alcanzar. Lo que importa es que nosotros hagamos lo que Dios quiere a la medida de nuestro corazón y de nuestras fuerzas. Porque dice su palabra que Dios dio la fe a la medida como Él quiere. Así dice la palabra. Y nosotros podemos ver ahí, hermanos amados, que cuando está diciendo esto es porque Dios ve, nos conoce. Y si Dios ve que nosotros somos activos y que nosotros le adoramos, le glorificamos, que hacemos esto, que hacemos lo otro, hermano, aunque muy pequeño, hermano, venimos, barremos el templo, limpiamos las bancas, limpiamos las sillas. Hacemos todo aquello, eso es para trabajar para el Señor. Y así empezamos, así empecé yo en mi iglesia. Entonces Dios comenzó a recompensar y a subir y a subir y a subir. Y gloria a Dios porque Dios va derramando la fe sobre nosotros a la medida que nosotros vamos alcanzando estatura hacia arriba. Tenemos que creer en el Señor. Es maravilloso esto, hermanos amados, es maravilloso. Fíjense que yo cuando vine el jueves a la iglesia yo me quería ir porque me preocupó por mi esposa y mi hermana que estaban en la oscuridad tiradas en su carro. Pero yo hice una oración y le dije, yo he creído en ti, Padre eterno de gloria, y te he servido y tu palabra dice que aunque estemos en la oscuridad, no va a haber ningún temor porque tú vas a hacerlo todo. Y ahí estuve y hasta les pedí oración a nuestros hermanos que venimos ese día. Estuvimos orando. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que el carro arrancó, pero caminó solo un poquito para quedarse parado enfrente a una Auroson. Y en la Auroson mi hermana casi lloraba y mi esposa le dice, Betty, tienes que tener fe. No te pongas así, porque Dios está con nosotros. Y caminó para Auroson y vio a un hombre que estaba componiendo un carro debajo del vehículo. Y luego le dijo, oiga, y comenzó un diálogo buscando soluciones. Y fíjese que inmediatamente, en menos de 5 minutos, aquel hombre hizo componer el carro y salir ellos para la casa. Entonces, hermanos amados, en cosas pequeñas, cuando nosotros le servimos al Señor, si nosotros le servimos al Señor, así como le servimos, así Él está también en el momento difícil de nuestra vida, en la necesidad, sea pequeña, sea grande, Él está ahí para socorrernos, para ayudarnos. Bendito sea el nombre maravilloso de nuestro Señor. Mire, bueno, la Biblia dice que en aquel tiempo vieron a nuestro Señor que habitó entre ellos y vieron su gloria, gloria como la del Padre del unigénito. Ahora, vieron la gloria. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo, ¿qué anduvo haciendo? Desde la edad de 12 años, Él se interesó. Y dice que Él llegaba a la sinagoga. A los 12 años Él comenzó a tener un diálogo con todos los del Ecuperio, del Sanedrín, con todos los sacerdotes, los teólogos. Imagínense a qué criatura, 12 años. Y ahí empezó nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos da a nosotros a entender, hermanos amados, que para que nosotros podamos alcanzar cierta dimensión, nosotros tenemos que tener un componente muy especial en nuestra vida. Y ese componente tiene que ser el dominio del yo.
personal. Hoy voy a la iglesia, hoy voy a leer la palabra, hoy voy a orar media hora, hoy voy a hacer esto. O sea, el dominio propio que tiene que ver porque está en el asiento del alma. Y nuestro Señor Jesucristo comenzó a dar esa evidencia como hombre. Ahora, nuestro Señor Jesucristo, hermanos amados, Él fue hombre 100%, fue hombre 100%, porque Él tuvo necesidades como nosotros. Él tuvo hambre, tuvo sueño, pues Él tuvo esas características que nosotros tenemos. Él no fue ningún ser muy raro, no, nuestro Señor Jesucristo fue como un ser humano, como nosotros. Pero también fue 100% divino, porque fue Dios. Él es Dios y seguirá siendo Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Dice el verso 15, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le dio jamás, al unigénito Hijo que está en el seno del Padre, el cual ha dado a conocer. O sea que nosotros ya no pudimos ver a nuestro Señor Jesucristo. Nadie lo ha visto, ¿verdad? Muchos hacen de Él estatuas muy diferentes, lo hacen colochito, lo hacen blanquito, bueno, etcétera, etcétera. Pero yo no sé de dónde sacan la imagen, la idea. Pero a nuestro Señor no, nadie lo ha visto después. Bienaventurados los que no vieron, pero creyeron, porque de los tales es el reino de los cielos. Bienaventurado, usted es bienaventurado, bienaventurada, porque usted ha creído en Jesús. Y el ejemplo es porque usted está aquí esta tarde. Ahora, el verso 18 es muy importante. A Dios nadie le dio jamás, el unigénito Hijo está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Dice, vayamos ahora a Mateo capítulo 1, verso 18. Mateo. Aquí vamos a comenzar a ver algo muy interesante. Dice Mateo capítulo 1, verso 18. El nacimiento, óigame bien, el nacimiento de Jesucristo fue así. O sea, que el nacimiento, así dice el texto. Si está leyendo o lee aquí en la pantalla. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Aquí hay cosas muy, pero muy maravillosas. Primero, fíjese que si nuestro Señor Jesucristo hubiera nacido de María y de José, Él hubiera tenido la herencia pecaminosa. Nuestro Señor Jesucristo. Por eso a nosotros se nos da a conocer cómo Dios envió a su Hijo y cómo Él nació. Porque la Biblia dice que Él nació estando desposada María. Eso quiere decir, hermanos, que María era virgen. En aquel tiempo, en la sociedad,
ellos habían proposiciones, y una de ellas era que se conocían y podían estar ellos ya dominados, elegidos para ser pareja, para que llegara un tiempo y poderse unir como un matrimonio. Dios bendiga a los matrimonios, ¿verdad? Entonces, la Biblia dice que estando María desposada, pero era como que estaba de novio con José. Qué lindo que José la respetó, ¿verdad? La respetó y nunca abusó de ella, como ahora sucede en el medio ambiente de este mundo. Ahora ya no esperan las niñas poder llegar al altar de Dios. Ahora ya no esperan los jóvenes. Ahora hay un desafío terrible. Ya cuando llegan al altar ya han llegado donde se han comido lo que no tenían que haber comido, ¿verdad? Así. Pero antes había esa cultura. Entonces ella estaba desposada, dice la palabra, desposada de José, antes que se juntase con ella. Ahora, dice que fue concebido por el Espíritu Santo. Entonces, hermanos amados, el Espíritu de Dios que está en su corazón, que está en mi corazón, fue, hermanos, el que llegó al corazón de María, a la vida de María, y que por obra milagrosa, gloriosa de Dios, entonces María quedó embarazada de nuestro Señor Jesucristo. Pero no fue en medio de un acto sexual ni carnal, sino que fue obra y gracia de Dios. Por eso, hermanos amados, primero hay muchos puntos aquí en los cuales debemos de respetar, ¿verdad? En la moralidad de la familia, en la cultura de la familia. Entonces, si nuestro Señor Jesucristo hubiera nacido de una pareja, entonces Él hubiera nacido como nosotros, con la herencia pecaminosa. Él vino y fue el único, por eso decimos que Él es el único perfecto. En Él no se encontró mancha de pecado, porque no traía la herencia, no traía lo que nosotros engendramos, que era el pecado. Nosotros sí tuvimos necesidad de poder recibir del Señor Jesús la salvación que Él dio en la cruz del Calvario, porque a eso vino. Entonces, dice la palabra, en el verso, en Mateo, estamos en Mateo capítulo 1, verso 18, dice que en el verso 19, José, su marido, como era justo, oiga, como José era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Qué lindo era la educación en aquel tiempo. Ahora ya no hay respeto. Ahora ya todo se perdió. ¿Sí? Y podemos decir algunas cosas más también, tal vez sobre esto, hermanos, que qué precioso, porque Dios siempre tiene para todos y cada uno su ayuda idónea, ¿sí o no? Y qué lindo es poder esperar la voluntad de Dios. Qué lindo es poder esperar. Qué lindo es, y cuando llega, qué lindo es poder respetar. Respetar a nuestro compañero, a nuestra compañera. Qué lindo es llegar al altar de la oración. Así como viene Cristo por una iglesia limpia, pura, para contraer matrimonio, así también en la tierra, qué lindo es poder encontrarse una pareja que se respeten. Y no solamente en el estado matrimonial, sino que para toda la vida. Entonces, José dice que tuvo, como era justo, tuvo eso en su alma, en su corazón.
Y pensando él en esto, he aquí un ángel. Mire, un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. No te preocupes, no temas, porque lo que María tiene, lo que tu prometida tiene, no es cualquier cosa, no es que te faltó a ti, no es que hizo cosas que ahora te puedan dañar, no. Por eso el ángel del Señor te está diciendo esto, que de este linaje de David, por eso es que se buscó esto. Y mire, el ángel comenzó a tratar. Y dará a luz y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Su nombre se llamará Jesús. Ahora, el nombre de Jesús es un nombre humano. Aquí tenemos a un Jesús. El nombre de Jesús es humano. Y el nombre fue dado por el ángel, porque le dijo a José, y su nombre será Jesús, porque él salvará al mundo. Ahora, su nombre fue Jesús, porque él salvará al mundo. Entonces, cuando él vino al mundo, su nombre fue Jesús. Y la misión de Jesús como humano fue salvar al mundo. Porque como humano, hermanos, él dio su vida en la cruz del Calvario. Jesús. Pero tal vez usted se ha preguntado por qué le decimos Jesús, por qué le decimos Jesucristo. ¿Por qué? Y ahora vamos a descubrir esto. Ahora, Cristo en griego es Christos. Y significa ungido. O sea que él es ungido. Hombre es Jesús, pero como divino, como ungido, es Cristo. En arameo es Mishaba. Y quiere decir ungido también. O sea que se ha comparado en estos idiomas. Y en hebreo quiere decir Mashiach. Y Mashiach significa ungido Mesías. Entonces ahora podemos saber, hermanos, que Jesús fue el que murió, que vino, que se identificó, pero Jesucristo ahora en medio de nosotros es el ungido, en medio de nosotros es el Mesías, en medio de nosotros es el Rey de Reyes, es el único que merece la honra y la gloria. Jesús, Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Redentor. Qué maravilloso, ¿verdad? Es esto. Cuando nosotros comenzamos a ver. Vayamos, hermanos, a Filipenses, porque aquí encontramos también algo hermoso. Filipenses capítulo número 2. Filipenses capítulo número 2, verso 6 en adelante dice: el cual siendo en forma de Dios, oiga, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse. Qué lindo. Aquí es donde nosotros estamos comparando, es el nombre. Y él dice que no se aferró, el cual siendo él en forma de Dios, porque él es Dios. ¿Por qué nosotros como iglesia, hermanos amados, creemos en Dios Padre, en Dios Hijo y en Dios Espíritu Santo? Y así dice su palabra.
Entonces nuestro Señor Jesucristo no se quiso aferrar. Él no anduvo, hermano, ay, como soy hijo de Dios. Entonces, él fue humilde. Y ahí llegamos a sus características, al alma. Nuestro Señor Jesucristo fue humilde, no fue jactancioso. Él no se elevó a cosas vanas. ¿Por qué, hermanos amados? Él no estimó. ¿Qué pasa, hermanos amados, cuando vamos a hablar de un presidente? ¿Cómo se sienten los hijos? Ah, yo soy hijo del presidente. Ah, yo soy hijo del diputado. Yo soy hijo de fulano, soy hijo de sutano, como tienen escalafónicamente un lugar social y alto. Entonces se sienten importantes, ¿verdad? Y nuestro Señor no se aferró a eso, teniendo todo el poder y sabiendo que no hay nadie que le pueda alcanzar a esa estatura gloriosa. Él no se aferró, Él se hizo tan humilde. Mire, y ahora nosotros nos está enseñando. Por eso el interés de Dios para nosotros es que todos seamos iguales y que todos nos amemos de la misma manera. Es el primer mandamiento de Dios. Amarnos los unos a los otros, sin diferencias. Tenemos un Dios grande, un Dios maravilloso. Pero eso no quiere decir que ahora nosotros somos muy, ¿verdad que no? Bendito y alabado sea su nombre, aunque no diga amén, pero gloria a Dios. Sino que dice, se despojó a sí mismo, se despojó. ¿Qué es lo que nos dice el Señor en su palabra a nosotros? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y sígame, ¿verdad? Es lo que Él hizo. Él no se aferró. Y Él nos dice ahora, si usted me quiere seguir, entonces niéguese a sí mismo, a todas las cosas, niéguese y sígame, pero tome su cruz. Porque esto no es cosa fácil, esto no es cosa sencilla. Hay momentos que tenemos que llorar, hay momentos que vamos a sufrir y tal vez injustamente, pero lo tenemos que soportar por amor a nuestro Dios, porque le hemos seguido. Así que Él dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Dice que tomó forma de siervo, de servidor. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Y a un rey siempre se le sirve. El rey nunca sirve, ¿verdad? Somos nosotros el que el Señor nos dice, el que sirve, sirve, y el que no sirve, no sirve. Entonces, hermano, siendo él rey, dice que él se hizo siervo. Un siervo es un servidor. Y ahora nosotros somos hijos de un rey. ¿Cuántos son hijos de un rey? Somos hijos de un rey. Pero también le servimos al rey. Somos sus siervos, somos sus hijos. Un día, hermanos amados, dejaremos de ser siervos y pasaremos a formar, hermanos, un grupo glorioso, celestial en el cielo. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y Dios nos va a recompensar. Y nosotros vamos a estar en el cielo. ¿Qué vamos a hacer? No sé. Pero lo que sí sé, que vamos a hacer cosas gloriosas en el cielo. Entonces dice que se hizo siervo, hecho semejante a los hombres. Hecho semejante a los hombres. En la condición de siervo, hermanos amados, su alma de nuestro Señor Jesucristo fue humilde. Él vino para servir y no ser servido.
Él sirvió a la comunidad, él sirvió a la nación, él sirvió al pueblo, a los que estaban cerca. Solo recordemos, hermanos amados, cuando le dijo a sus discípulos, preparen vianda para todos estos, porque no han comido. Y convirtió los peces y comieron más de 5,000, los panes. O sea que él sirvió, porque para él no había ni hay nada difícil. Cuando Dios nos da a nosotros los dones, que vimos una enseñanza, hermanos amados, es también para el servicio. Nosotros vamos a servir de dos maneras. Una manera de ellas es sirviendo espiritualmente. ¿Cómo vamos a servir espiritualmente? A través de los dones, de esas cualidades, hermanos, de esas características nuevas que hay en nuestra vida. Nuestra característica era fea antes, pero nuestra característica es ahora muy buena. Cuando la palabra característica viene de carácter, ahora nuestro carácter es diferente. Ahora nosotros tratamos de hacer el bien, ¿verdad? Por eso es muy difícil, hermanos, y yo sé que aquí no se está dando, pero lo tengo que decir. Cuando alguien se dice ser cristiano y comienza a chismear, comienza a levantar falsos testimonios, comienza a hablar del prójimo. Entonces, ¿será que es siervo de Dios, sierva de Dios? ¿Será que es cristiano? ¿Será o qué será? Porque la palabra, hermano, nos habla bien claro. Bien claro. Nosotros le vamos a servir espiritualmente. Si tenemos el don de sanidad, vamos a orar por los enfermos. Si tenemos el don de liberación, vamos a liberar a los que están cautivos. Si tenemos el don de la oración, vamos a orar por el prójimo. Si tenemos el don de gente de misericordia, vamos a hacer el bien a otro. Porque eso hacía la iglesia primitiva. Claro que ahora no hemos alcanzado ese estado, hermanos. Pero si usted y yo podemos, lo tenemos que hacer hasta donde se pueda. Tiene que haber ese servicio del bien. Yo me recuerdo, hermanos, que aquí todos nos hemos movido y gloria a Dios. Solo les voy a refrescar su mente. Hemos hecho canastas, ¿verdad? Cuando hay necesidad y ahí vamos. Por eso es importante que nosotros lleguemos a saber de personas que necesitan para ver hasta dónde nosotros podemos ayudar como iglesia. ¿Me explico? Ese es tener amor, ese es servir al Señor. Y se hizo semejante a los hombres. Y si nuestro Señor Jesucristo se hizo semejante a nosotros y lo hizo, también nosotros lo tenemos que hacer. Amén. Gloria a Dios. Yo creo que están cansaditos y es que esto va para largo, hermanos. Gloria al Señor. Yo me gozo con el Señor. Yo quisiera predicar siquiera unas 2, 3 horas. Pero bueno, y respeto también. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló. Mire, estando en la condición de hombre, se humilló. ¿Por qué dice estando en la condición del hombre? Porque como Dios nunca se va a humillar delante de nosotros. Somos nosotros los que nos vamos a humillar delante de Dios, delante de Jehová, de los ejércitos. Pero Él en la condición de humana. Y ahora también nosotros en esta condición humana, hermanos amados, tenemos que humillarnos delante de nuestro Dios. Y si fuera necesario delante de ustedes. Por eso yo me gozo cuando hay alguna persona, hermanos amados, que se le ataca, que en lugar de meter o de defenderse, de sacar, como dicen, las uñas y quererse defender, se queda callado o callada y agachan la cabeza. ¿Verdad? Esa es la humildad. La humildad, mire a nuestro Señor que hasta le dijeron que era por Satanás hacía todas las cosas. Imagínense,
Era como para, a ver, dime por qué, y ¡pum!, una palabra, y ahí lo hubiera tumbado. Pero no, nuestro Señor dice que se humilló, y asimismo, haciendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea que Él no solo fue un rato, sino que hasta la muerte. Él cumplió con el propósito de su vida. Hasta la muerte, hasta aquí. Y hasta ahí se quejó. Fíjese que hasta ahí se quejó. Porque en la cruz Él dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Palabras humanas, no palabras celestiales. Le estaba hablando como hombre en ese momento. ¿Por qué me has abandonado? Pero Él sabía a lo que había llegado, a lo que había venido al mundo, y lo tenía que cumplir. Y nosotros, hermanos, mire, no nos tenemos que quejar. No nos debemos de quejar. Y si usted se quiere quejar, quéjese con Dios. Pero no nos quejemos entre nosotros mismos. Por eso a mí hay veces no me gusta contar mis problemas. Porque yo soy humano y tengo problemas. Tengo acusaciones y solo me quedo callado y tengo que llorar y que orar a Dios. Lo hizo nuestro Señor Jesucristo. O sea, hermanos amados, que en esta vida nosotros conocemos cosas y valores grandes que engrandecen nuestro corazón, nuestro espíritu y nuestra alma, y así nos hace fuerte. Y por eso fue que Pablo pudo decir, en Cristo tengo la victoria. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bendito sea el Señor. Denme, vamos a ver, unos 5 minutos más. Denme 5 minutos. Fíjese que encontré una cualidad preciosa y podemos sacar una crítica. Vamos a Marcos capítulo número 6, del 1 en adelante. Mire lo que dice la palabra. Salió Jesús de ahí y vino a su tierra. Y le seguían sus discípulos. O sea que le seguían los discípulos, ¿verdad? A Jesús. No Jesús seguía a los discípulos, sino los discípulos seguían a Jesús. Jesús no sigue a la iglesia. La iglesia sigue a Jesús. Nosotros, sus hijos, seguimos a Jesús y no Jesús nos sigue a nosotros. Qué importante es esto. Tenemos que seguir a Jesús, porque Jesús, nuestro Señor, nos ha dado ese libre albedrío. Así que le seguían sus discípulos. Verso 2. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en las sinagogas, y muchos oyéndole. Oiga, él comenzó a enseñar en las sinagogas. Nosotros, hermanos, tenemos que enseñar. ¿Dónde podemos empezar a enseñar? ¿Dónde podemos tener toda la plenitud de enseñar? ¿Dónde tenemos la capacidad más libre de poder enseñar si no es en nuestra casa? ¿Verdad? En nuestra casa tenemos toda la oportunidad. Y qué bueno, felicito a todos los hermanos, a las familias que han hecho un altar familiar y donde exponen la palabra gloriosa de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, en la condición de hombre y de hijo de Dios, dice que comenzó a enseñar en las sinagogas. Y muchos oyéndole, muchos le estaban oyendo. Pero no todos estaban percibiendo, ¿verdad? Y es que, hermanos, bueno, aquí todos están percibiendo, ¿verdad? Pero hay veces uno se enfrenta a personas, hermanos, que están en contra de lo que uno dice. Claudican. Por eso yo trato
de dar la pura palabra y de no traer algún comentario hecho de mi corazón, de mi mente, sino que todo es extraído, extractado de la palabra de Dios. Entonces, decían, oyéndole se admiraban y decían, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿De dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechas. O sea, tenían varias preguntas sobre la vida en ese momento de nuestro Señor Jesucristo, porque se admiraban, ¿de dónde tiene estas cosas? No se preocupe que cuando Dios le use de una manera más extensa como lo hace hasta hoy, algunos van a venir y pueden criticarle por su casa, en donde sea usted, y le van a criticar. Pero usted dele la gloria y la honra a nuestro Dios, ¿verdad? Porque esto sucedió y sigue sucediendo y va a suceder siempre. No es oiga, y lo conocían porque mire lo que dice el verso 3. No es el carpintero, o sea que sabían quién era. Y mire qué lindo, qué ejemplo más grande de nuestro Señor Jesucristo fue carpintero. Fue carpintero, dice su palabra. O sea que Él siempre estuvo ocupado. Siempre trató. Hay un dicho que dice que mente desocupada es un taller de Satanás. Porque cuando uno está sin qué hacer, híjole, y no hay que dejar que el cuervo anide en la cabeza. Uno tiene que estar ocupado. Una vez yo visité a un recluso, no, que tenía una condena, lo estaba evangelizando y lo iba a visitar. Y una vez lo encontré haciendo un rompecabezas ahí, lo estaba haciendo. Y le digo yo así no en burla, sino que como broma. Le dije, oiga usted tan grandote y haciendo esas cosas. Así, ¿verdad? Y se me quedó bien. Ay, pastor, me dijo, que aquí estoy luchando contra mi mente. Y es que es mejor estar haciendo estas cositas pequeñitas a estar pensando hacer cosas grandotas que no son buenas. Y yo dije, tiene razón. Su mente aunque estaba ocupada en algo que no valía la pena, pero ahí estaba. ¿Por qué? Porque mente desocupada es un taller de Satanás. Dice que él era carpintero, o sea que él siempre estuvo ocupado. Era carpintero. Y era hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simeón. O sea, aquí se mencionan sus hermanos, tuvo una familia. Solo que dentro de los hermanos él era diferente. Sus hermanos nacieron por mamá y papá, pero nuestro Señor Jesucristo nació por mamá y por Dios. Le damos la gloria a Dios. Ya lo vimos, ¿verdad? Bendito sea su nombre. Y dice, ¿no están también aquí con nosotros sus hermanas? Tuvo hermanas. Y se escandalizaban de él. O sea que había gran escándalo. Pero lo interesante en esta historia bendita y gloriosa, única para el mundo y para usted y para mí, como beneficios adquiridos para siempre, que en la vida de nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo incorporado en un cuerpo humano, el alma, el espíritu,
que componían su vida, le dieron la gloria y la honra a Dios, porque Él tuvo también del Espíritu momentos gloriosos, cuando les dijo a sus discípulos en ciertas oportunidades, y en esta les dijo: pasen al otro lado, tomen el barco y pasen al otro lado y yo los sigo. Porque ahorita voy a subir al monte porque tengo que ir a orar a mi Padre Celestial. Uf. También nuestro Señor Jesucristo, la última noche que Él murió, hermanos amados, nuestro Señor Jesucristo tomó a sus discípulos y los llevó al Getsemaní. De ahí le dijo al grupo: quédense aquí solo tú, Juan, Pedro y Jacobo, síganme, vengan conmigo. Y los alejó un poco más. Y dice, le dijo después: quédense ustedes tres aquí mientras yo voy y oro, porque mi alma está triste hasta la muerte. Oh. ¿Qué hemos aprendido nosotros de Jesús? Cuando Él también tuvo el dolor, cuando Él tuvo aquellas cosas, hermanos, que le amargaron en el momento, le atacaron su vida como hombre, pero Él no falló. Él levantó la mirada al cielo y siempre tenía la composición de esa palabra: oración, oración, oración. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, la oración. Y Él fue y oró. Y dice que cuando Él estaba orando, cayeron como lágrimas de sangre. Y estando hablando con unos médicos y analizando este punto, ellos decían, porque eran cristianos, nuestro Señor Jesucristo llegó al momento de querer tener un derrame cerebral de toda aquella presión del mundo que venía sobre Él. Porque Él sabía que en pocos minutos Él iba a ser crucificado por algo que Él no debía, por algo que Él no tenía por qué morir. Pero Él lo hizo por amor. Lo hizo por amor. ¿Hasta dónde? ¿Qué grado alcanzó su alma, su espíritu como hombre para llegar hasta ese momento? Ahora nuestro Señor Jesucristo merece la honra y la gloria de su pueblo. Y lo menos que nosotros podemos hacer, hermanos amados, es ser sinceros con Él. Ser sinceros con Él. Y amarle con todo el corazón y con toda el alma. Seguirle como sea. Seguirle con pandemia o sin pandemia. Nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y si no es así, hermanos, ganancia para nosotros la muerte. Porque pasaremos de muerte a vida, dice su palabra. Y a eso venimos al mundo, pero vamos hacia una patria celestial. Por una composición preciosa que Dios hizo en su vida y en mi vida. Como fue haber puesto ahora un alma diferente, un espíritu renovador, donde para Él sea la gloria y la honra. Amén. Bueno, nos vamos a quedar ahí. Llegamos a la mitad, pero nos quedamos ahí. Vamos a orar. Amante Padre, te damos gloria y honra. Qué grande eres, Señor. Cuando conocemos tu vida,
tu forma de ser. Y vemos la diferencia, Dios de los cielos. ¿Quiénes somos nosotros? Hay veces no agradecemos, Señor amado, y corremos para pedirte perdón. Tú mereces todo, Padre mío. Ayúdanos, Padre, para que nuestra alma, nuestro espíritu, en la renovación de una nueva vida, ahora podamos caminar, Señor, en ese sendero de luz, en la claridad de tu palabra, en la presencia de tu Espíritu, en la vocación dada y en el propósito de nuestro ser también. Podamos, Señor, llegar hasta el final con lo hecho, con lo dicho, con lo progresado. Bendice a la iglesia Camino de Fe, a mis hermanos, mis hermanas. Ayúdanos a seguir hacia adelante con fuerza, con valor, con entusiasmo, con gozo. Tú pronto vienes, Padre, y traes recompensa para tu iglesia. Esta nueva semana, Padre, bendice a todos y cada uno de mis hermanos. Donde quiera que se muevan, donde quiera que estén, tu mano divina estén sobre ellos. Que nuestros nombres, el nombre de cada uno, Señor, de tus siervos, de tus consiervos, de tus hijos, de la iglesia, permanezcan en ese libro glorioso, el libro de la vida. Cristo pronto viene. Muy pronto la trompeta sonará y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y de ahí los que estén vivos, los que estemos, y así será, seremos arrebatados. Entonces, Padre, todo se terminó aquí en la tierra, porque ahora habrán cielos nuevos y tierra nueva para la gloria de tu nombre y para la bendición de tu pueblo. Gracias te damos. Bendícenos y ayúdanos siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Dios les guarde y estamos en victoria. Amén.